Las mujeres en América Latina colonial, escrito por Susan Sokolov, consta de una introducción y de 11 capítulos con su respectiva conclusión. Primero comencemos a decir por qué las mujeres. La escritura Susan Sokolov enuncia que el género es un factor crucial para la identidad propia y en todas las sociedades para los roles que cada individuo desempeñará, las experiencias por las que atravesará. La posición que los hombres y las mujeres en cada sociedad es un constructo social, no un estado natural. Cada sociedad y cada grupo social tiene su cultura que define los roles y las reglas de la masculinidad y la feminidad. Al ajustarse a estas definiciones, todo individuo se convierte en un hombre o mujer legítimo. Las mujeres en América Latina colonial nos lleva a la realidad de lo que vivió este género en una época de organización social patriarcal, con el objetivo de examinar los roles y normas dentro de diferentes etapas, desde el viejo mundo hasta el nuevo mundo, destacando que en esta sociedad colonial se definía a las mujeres principalmente por su género y solo secundariamente por su etnia o clase social. En el capítulo 1, que es las mujeres ibéricas en el mundo, en el viejo y nuevo mundo, aquí el papel de la mujer dentro de esta época era muy riguroso. Ciertos pensadores y escritores españoles como Fray Martín de Córdoba, Juan Luis Vives, Fray Luis de León y Juan de la Cerda influyeron en la ideología de género que condicionó la opinión oficial que en los siglos XV y XVI se tuvo a las mujeres. Todos opinaban que las mujeres, debido a su naturaleza, eran menos inteligentes, menos racionales y sabias para los hombres. A ellas se les pedía que guardaran silencio, ya que su voz no contaba en la sociedad patriarcal, y por si fuera poco, las creían incapaces de aprender, por lo que no se les daba educación a las mujeres en esa época, pues era inaceptable. Un elemento central de la ideología de género era el paternalismo, y por si fuera poco, el concepto de la mujer por parte de la Iglesia era importante, ya que debían de llegar virgen al matrimonio si no se les calificaba como pecado de carne. El capítulo 2, que se llama Antes de Colón, las mujeres de la de la América indígena y de África, fue que antes de 1492 había surgido y caído una multitud de culturas originarias, desde las cazadoras recolectoras hasta las constructoras complejas ciudades-estado. Cabe mencionar que en general los hombres ostentaban el rol dominante en estas sociedades y monopolizaban el poder político y religioso. Capítulo 3. Conquista y colonización. Las consecuencias de la conquista troncharon la vida de algunas mujeres y redujeron a otras a la esclavitud. Muchas mujeres nativas fueron acosadas, sufrieron abusos, fueron golpeadas y hasta violadas. A otras mujeres de las tribus aliadas a los españoles o de tribus que habían sido conquistadas por estos, se las convenció de convertirse en amantes y concubinas de los soldados españoles. Los jefes ofrecían a sus hermanas e hijas a los conquistadores españoles. De esta manera, se continuaba con el patrón precolombino de utilizar a las mujeres para aplacar y complacer a los poderosos, y para aliarse con ellos. Las mujeres aborígenes probablemente aceptaron voluntariamente, dado que esta costumbre formaba parte de su cultura. Estas mujeres con frecuencia acompañaban a los españoles en la conquista, les preparaban sus alimentos, les llevaban sus pertenencias, cuidaban a los enfermos, brindaban compañía e información, servían como intérpretes culturales y traían hijos al mundo. En algunas áreas rurales aisladas, los oficiales del gobierno y otros similares tenían habitualmente 2, 3 y hasta 4 mujeres originarias como amantes. Capítulo 4. La llegada de mujeres ibéricas. La tasa inicial de inmigración respecto de las mujeres europeas era baja. No más de un 6% de inmigrantes fueron mujeres en la primera década,
y las mujeres eran solo un 10% de todos los colonos que llegaron al continente americano durante los primeros 30 años de la conquista. Entre 1509 y 1538, tal vez 1000 mujeres abandonaron España para trasladarse al continente americano. Las esposas de los conquistadores y de los primeros colonizadores eran, por lo general, marcadamente más jóvenes que sus esposos. El patrón típico era el de la unión de una mujer joven, todavía adolescente, con un hombre que la superaba en edad por 20 o 30 años. En el marco del derecho español, las mujeres podían heredar las encomiendas establecidas en el Nuevo Mundo que hubieran pertenecido a sus esposos. Sin embargo, la viuda debía presentar una solicitud ante la corona. En dicha solicitud se solía enfatizar el servicio que el difunto esposo había prestado, y se mencionaba el estado de pobreza en que esa viuda se encontraba en ese momento. En esencia, estas mujeres, y ocasionalmente sus hijas, oficiaban como reemplazos hasta que un hombre adecuado pudiera ocupar el cargo vacante. Capítulo 5. Mujeres, matrimonio y familia. La centralidad de la familia era un valor nuclear mediterráneo. La familia era considerada por la Iglesia y por el Estado crucial para los marcadores de rango social. La persona casada pertenecía a un rango social superior. El matrimonio era el estado civil más deseable para la mujer. Debido a la importancia de la virginidad, toda mujer de la élite que hubiera perdido la virginidad antes cerraba la opción al matrimonio a cualquier otro hombre que no fuese su novio. Las mujeres de grupos sociales menos encumbrados, por su parte, lograban a veces casarse incluso luego de haber tenido un hijo fuera del vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial otorgaba al hombre el poder de la autoridad patriarcal, lo cual incluía el derecho a disciplinar y castigar a su esposa, pero este castigo no debía ser arbitrario ni excesivo. El divorcio traía consecuencias enormes sociales para las mujeres, ya que después de este se le consideraba como una paria social y se esperaba que se alejara de la sociedad. Capítulo 6. Las mujeres de la élite. Las mujeres de la élite y las que aspiraban a hacerlo eran víctimas de un estricto sistema parentalista. A los ojos de esta clase social, el honor estaba vinculado a la posición social y a la virtud. El código social requería que las mujeres fueran puras e irreprochables en el plano sexual, discretas en el plano público y tímidas en su conducta. Las mujeres de clase alta disfrutaban de la vida de la sociabilidad y comparadas con otras clases de lujos. Recibían mejores alimentos, tenían una mejor vivienda y ropas, y sus necesidades estaban mejor satisfechas que las de cualquier otro grupo de mujeres. Rodeadas por sirvientas y esclavos, rara vez se les solicitaba que realizara cualquier tipo de trabajo físico o arduo. Si bien gran parte de su vida social transcurría entre el chismorreo y las visitas a las amigas y la participación en actividades patrocinadas por la Iglesia. Bueno, el capítulo 7 se llama Las esposas de Cristo y otras mujeres religiosas, y este trata de cómo la sociedad en la América Latina colonial era profundamente religiosa y de cómo la religión y la iglesia influían en todos los aspectos de la vida cotidiana. También ayudó a definir y hacer cumplir los roles de género y afectó a las mujeres hispánicas, ya que ingresar a un convento les permitía encontrar una vida espiritual, pero dejando de lado todo lo demás. Algunas mujeres ingresaban en los conventos para escapar del pecado y los peligros del mundo. Otras lo hacían por gozar de poder económico y prestigio social,
También estaban las que consideraban que el convento era una forma aceptable de escapar de una vida que fuera regida por la autoridad directa de sus padres o de sus futuros maridos. Y de igual forma está el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de las pocas mujeres que se veían motivadas por razones espirituales e intelectuales. Sor Juana desde niña fue considerada un genio y llevada a la corte virreinal, y a los 18 años decidió entrar a un convento y justificó su decisión en que no tenía interés en casarse, pero sí en formarse una vida intelectual. En el capítulo 8, Las mujeres y el trabajo, nos habla de la participación femenina en varios sectores de la economía colonial, de sus aspiraciones económicas y de la importancia que tenía cuál fuera su clase social y su etnia. Las mujeres de la colonia no solo eran esposas o madres o monjas, también participaron en la economía local, pero por desgracia el lugar que tenían como inversionistas, consumidoras y sobre todo como mano de obra fue pasado por alto por los historiadores. Y bueno, la participación económica y las oportunidades que pudieran tener estaba muy vinculada a su etnia y a su clase. En ocasiones las mujeres participaban activamente en el comercio, en la minería y en los negocios. Por lo general se trataba de viudas que habían recibido un patrimonio importante de sus maridos o de hijas que habían heredado bienes de sus padres. Algunas mujeres que no estaban conformes con que los hombres de su familia manejaran sus herencias adoptaron un papel más activo. Por lo general eran mujeres de la élite que compraban y vendían casas, estancias y esclavos y vigilaban sus propiedades y bienes. También invertían en empresas manufactureras o vendían artículos al público. El servicio doméstico también era la principal opción para las mujeres que deseaban ganar un salario, sobre todo las que eran solteras entre 10 y 19 años, porque además de tener techo, comida, atención médica e instrucción religiosa, las empleadas domésticas que no eran esclavas recibían un salario nominal que variaba según su edad, sus habilidades y el lugar donde se encontraran. Y las mujeres pobres ingresaban en el mercado laboral como lavanderas, fabricantes de telas, costureras, tejedoras, personal de limpieza, bordadoras, enfermeras y cocineras, pero estos trabajos a menudo eran precarios y mal pagados. El capítulo 9 es las mujeres y la esclavitud. Y bueno, con la llegada de los conquistadores europeos, la situación y la función de las mujeres africanas se alteró de forma permanente al ser esclavizadas y enviadas al Nuevo Mundo. En un ámbito urbano, las esclavas eran utilizadas sobre todo como empleadas domésticas. Su labor era considerada esencial para el funcionamiento de una casa, ya que desde un principio se les capacitaba como cocineras, sirvientas, lavanderas y modistas. Además, el tener una o más esclavas era prueba de riqueza y estatus social. Era común que al menos 2 o 3 esclavas acompañaran a sus amas en su asistencia diaria a misa. También solían realizar recados, llevar paquetes y dejar mensajes. Las criadas negras, tanto esclavas como las que eran libres, también comúnmente trabajaban como cocineras, lavanderas y prostitutas. A continuación, el capítulo 10. La mujer y las conductas sociales anómalas, delito, brujería y rebelión. En la América colonial, lo anómalo recorre toda la gama, desde la historia de delito y castigo, hasta casos de brujería, rebeliones y revueltas políticas, además de ejemplos de rebelión personal. Si bien tanto hombres como mujeres eran acusados de ser curanderos y hechiceros, era mucho más probable que las mujeres fueran identificadas con esos rótulos y fueran llamadas a testificar ante el Santo Oficio. De 71 personas que comparecieron ante la Inquisición en México entre 1613 y 1806, un 66% eran mujeres. En 1798, un grupo de mujeres mayas que vivían en el pueblo de Santa María Nevaj, Guatemala, ocupó la iglesia local y tomó como rehenes un sacerdote, un médico y el equipo de este. Estas mujeres protestaban por un cambio de costumbres de sepultura. Este cambio se había implementado debido a la alta mortalidad causada por una epidemia de fiebre tifoidea, que hacían estragos en la zona.
Las mujeres llevaban en sus brazos los cadáveres desenterrados de sus familiares, muertos hacía escasos días, y exigían que fuesen de nuevo sepultados en la iglesia, y que se observaran los rituales ancestrales. Otro ejemplo de esto fue la revuelta de Sosoquiapan de 1805, liderada por Felipa Escudero. Capítulo 11. Las mujeres y las reformas del iluminismo. El final del siglo XVIII fue testigo de un cambio en la filosofía y en la práctica que habían imperado hasta entonces respecto a la educación femenina. En ciertas regiones de América Latina, las mujeres participaron en las guerras de la independencia, que terminaron con el control ejercido por España sobre el continente americano. Al menos 3 mujeres, por ejemplo, lucharon en la batalla de Pichincha en 1822, la batalla final de la independencia ecuatoriana. Como conclusión, el papel de la mujer en la época de la conquista y colonización fue duro. Gran parte de ella sufrió, luchó por sus derechos y por tratar de quitar la denominación que se les había dado en su sociedad. Gracias a todo lo que pasaron, hoy en día el patriarcado y el machismo se ha visto en mejor frecuencia, ya que nos comenzamos a rebelar ante quienes nos quieren hacer menos, tomando autoridad e independencia con los que queremos hacer con nuestras vidas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.